Los delitos informáticos son aquellas conductas ilícitas que se realizan mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos afectan a la seguridad, la privacidad, la propiedad intelectual y el orden público, entre otros. Con la creciente expansión de las TICs, nos hemos visto vulnerables ante la aparición de nuevas brechas legales, creando la necesidad de que éstas sean atendidas. A continuación, un grupo de alumnos de la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro les presentará algunas de las más comunes en nuestro entorno. Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas. El delito de descubrimiento y revelación de secretos engloba una serie de conductas castigables que tienen en común evitar que cierta información de la vida privada de una persona se dé a conocer sin su consentimiento. El artículo 211, versículo 1 del Código Penal Federal sanciona al que sin autorización modifique, destruye o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad. Un ejemplo se da en las relaciones de pareja comúnmente, un matrimonio donde cada cónyuge no puede acceder a las comunicaciones y datos privados sin la respectiva autorización del otro. Otros casos comunes son el escuchar o grabar llamadas telefónicas ajenas, acceso a información confidencial en puestos de trabajo, secretos profesionales, sistemas informáticos, entre otros. Como usuarios, la mejor forma de protegernos a estos casos en nuestros equipos electrónicos es procurar actualizar nuestras contraseñas en nuestros equipos con relativa constancia, a la vez de cierta discreción a la hora de compartir información en nuestro entorno. Acoso sexual informático. El acoso sexual a través de medios digitales, también conocido como grooming, principalmente se suele dar por medio de las redes sociales, correos electrónicos o juegos en línea. 1 de cada 5 personas conectadas a Internet en México ha padecido de acoso cibernético, según el INEGI. De ahí que el Código Penal es una necesidad que se actualice, ya que por primera vez en la historia considera que el acoso cibernético como delito. Las formas más usuales en las que el acoso cibernético se presenta son a través de la mensajería instantánea, correo electrónico, mensajes de texto, a través de teléfonos celulares, redes sociales, chats, blogs y juegos de internet. Otras formas en las que puede presentarse es a través de insultos electrónicos, el hostigamiento, la denigración, la suplantación, el sonsacamiento, la ciberpersecución o el happy slapping, en la cual se realiza una agresión física que se graba por algún medio digital para después ser publicado y a través de Facebook, redes sociales, etc. Algunos consejos que se recomienda en estos casos, por ejemplo, son cambiar las configuraciones de privacidad para limitar a aquellos que pueden ponerse en contacto con nosotros o ver nuestra información en línea, mantener nuestros datos personales privados, acudir con un adulto sobre las acciones que debemos realizar y reportar cualquier caso que consideremos necesario. En el país existe la política cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, la cual nos responde al número 088 las 24 horas del día. Delitos en materia de derechos de autor. El derecho de autor es el reconocimiento que el Estado otorga a todo creador de obras literarias, artísticas, científicas o pedagógicas, dándole el derecho de decidir sobre su divulgación o reproducción. Aprovecharse y despojar de manera consciente el trabajo de alguien más es considerado un delito realmente grave. Dentro del Código Penal Federal se menciona que esta clase de delito puede llegar a ser penado con hasta 6 meses a 10 años de prisión. Claro ejemplo de este tipo de situaciones son aquellos casos donde un medio audiovisual es distribuido de manera ilegal, ya sea a través de internet, por medios de sitios web especializados o de manera física. También podemos imaginar el caso donde algún tercero se adjudica el reconocimiento por alguna obra, proyecto o escrito en el cual no haya participado de ninguna manera. Siempre se invita a denunciar este tipo de delitos a través de la línea telefónica 01800 0085 400 o al correo atención@pgr.gov.mx. Es importante que ese tipo de delitos siempre sean denunciados para proteger la integridad de los autores. Falsificación de títulos. Se refiere a la acción de crear, alterar o utilizar documentos falsos con el propósito de obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio a otros. En México, el Código Penal Federal establece sanciones para este delito. Por ejemplo,
El artículo 240 del Código Penal Federal de México establece que cometer el delito de falsificación de títulos al portador y documento de crédito público conlleva una pena de 4 a 10 años de prisión y una multa de 250 a 3,000 pesos. Un ejemplo del delito de falsificación de títulos podría ser cuando una persona modifica de manera fraudulenta un título universitario para cambiar la institución, la carrera o las calificaciones. Por ejemplo, si alguien obtuvo un diploma en contabilidad de una universidad y luego falsifica el documento para que parezca que se graduó de medicina de otra institución, estaría cometiendo el delito de falsificación de títulos. Pero, ¿qué medidas puedo tomar las instituciones para evitar la falsificación de títulos? 1. Verificación de autenticidad. Siempre hay que verificar la autenticidad de los títulos académicos, solicitando documentación oficial directamente a la institución educativa. Número 2. Contacto con la institución. Comunícate con la institución educativa directamente para confirmar la validez del título. Utiliza información de contacto oficial, no solo la proporcionada por el individuo. Número 3. Consulta de registros públicos. Algunos países tienen registros públicos de títulos universitarios. Verifica si puedes acceder a estos registros para confirmar que el título sea válido. De esta manera, llevando a cabo estas 3 acciones, podremos evitar que alguna persona pueda llegar a engañar a una institución para obtener un puesto o obtener un beneficio. El delito de engaño telefónico, también conocido como fraude telefónico, generalmente implica el uso de la comunicación telefónica con la intención de cometer algún acto fraudulento. Esto puede incluir la suplantación de identidad, estafas financieras o cualquier acción destinada a engañar a la víctima con el fin de obtener algo de valor. En México, el delito de engaño telefónico, particularmente la extorsión telefónica, es un problema creciente. Al respecto, es necesario mencionar lo que dice el Código Penal para el Distrito Federal sobre este delito en su artículo 236, mismo que señala lo siguiente: al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrá de 5 a 10 años de prisión y de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización. Entre los métodos de extorsión telefónica más empleados, tenemos que el delincuente obtiene información mediante engaños. Por ejemplo, se hace pasar como un pariente que viene del extranjero, darse a conocer como un empleado de alguna empresa que le hace saber a la víctima que ha sido acreedor a un premio, llamadas de supuestos integrantes de organizaciones criminales, amenazas de secuestro o muerte, entre otros. Para evitar esta situación es necesario cumplir con estas 3 recomendaciones. Tener precaución al contestar números desconocidos. No dar información personal o de la familia a personas desconocidas. Y por último, mantener comunicación constante con la familia. Ahora seguiremos con el delito de manipulación de medios de identificación, el cual consiste en que un sujeto altere o manipule un sistema de identificación, puede ser electrónico, electromagnético o de cualquier otro tipo de índole, incluso llegando a la duplicación, expedición o falsificación de documentos. Esto bajo la premisa de poder adoptar la identidad de otra persona, adquirir bienes, servicios o incluso la disposición de efectivo, de tal manera que va a arrojar uno o más resultados falsos. Igual de la mano tenemos el delito de usurpación de identidad, el cual es de una manera más directa adquirir la identidad de otra persona, de tal manera que puede ocasionar un daño físico, patrimonial o incluso de cualquier otro tipo de bien. En el caso de si es ejecutado por una persona física, tendrá una pena de 2 a 8 años de prisión, más aparte una multa de 400 días de salario mínimo. Finalmente nos despedimos recordándoles
que debemos prepararnos y educarnos ante las últimas amenazas y tácticas de los ciberdelincuentes que cada día evolucionan y jamás van a descansar. Gracias por su atención y les deseamos un buen día.